Dios lo bendiga, mis amados. Qué bueno reunirnos, aunque sea por esta vía, una vez más. Gracias al Señor que nos ha dado este tiempo para que nosotros oremos más, para que busquemos su rostro y para que meditemos en su palabra. En el día de hoy leeremos la palabra en el libro de Hebreos capítulo 6, desde el verso 9 en adelante, que dice así: Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te damos gracias, Padre, por esta palabra dada hoy, para que nosotros entendamos, Señor, que en este nuevo pacto las promesas del antiguo, Señor, se cumplen, y que ese sacerdocio para siempre que tú diste a nuestro Señor Jesucristo y que hoy heredamos por juramento según el orden de Melquisedec, nosotros podamos ejercerlo con donaire, Señor, así mismo como tú dices en tu palabra: mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 de Pedro 2:9. Te damos gracias, Señor, entendiendo que esta promesa también es para nosotros. Amén. Qué bueno es tener esta promesa y entender que dice que en cuanto a vosotros, oh amados, estemos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El apóstol hablaba, se le atribuye este libro al apóstol Pablo, el libro de Hebreos, y hablaba de las advertencias contra la apostasía. Y tenemos que entender que la apostasía ya la tenemos aquí. Y la apostasía vemos que ha engañado a mucha gente. Aquellos que de un día a otro se han dejado llevar por corrientes de doctrinas que no son las mejores. Porque tenemos por doquier doctrinas que no son bíblicas y que los hombres han manipulado según su conveniencia. Y de esto el Señor nos advierte. Entonces nosotros, teniendo que cuidar una salvación tan grande, tenemos que estar atentos a los tiempos y a las sazones. En este tiempo, cuando usted se entra a las redes, a los diferentes buscadores, por ejemplo, y ve las doctrinas que están manifestando y que están reproduciendo mucha gente para que la gente entienda y conozca de los que ellos creen, nosotros vemos que bíblicamente muchas veces se alejan y que nosotros hoy nos tenemos que dar cuenta de que el Señor quiere que estemos atentos y que no nos entremos en ella, sino que busquemos la palabra, que la tenemos ahí tan cerquitica. Cerca de ti estaba la palabra y de tu corazón, dice la misma palabra en el libro de Romanos. Y nosotros tenemos que entender que esto está bien cerca de nosotros. Y dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El Señor no se va a llevar ni siquiera de nosotros lo mínimo que sería un vaso de agua que nosotros le demos a uno de sus hijos. La palabra de Dios nos habla de que las promesas de Dios son ciertas. Y si vamos a Primera de Reyes 8:56, en los tiempos donde se dedicaba el templo, cuando Salomón, dice en Primera de Reyes 8:56: Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y aún nosotros en este nuevo pacto,
donde vemos que estas promesas se cumplen en este libro, nosotros vemos que el Señor no ha faltado nunca a sus promesas. Y tenemos que tener claro esto. El Señor no es hombre para que mienta. El Señor no va a mentir. El Señor dice que su sí es sí y su no es no. Que Él es en el sí, en el amén. El Señor no se mueve ni tiene sombra de variación. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Mateo capítulo 10, verso 42, nos habla que nuestras recompensas celestiales son verdaderamente ciertas. Dice, cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y eso lo está diciendo esta misma lectura de Hebreos, en donde el Señor no se va a quedar con nada de lo que nosotros hagamos para cada uno de sus hijos, de los santos en luz, como dice el mismo apóstol. Y damos gracias porque hemos sido parte de ese cuerpo que el Señor escogió para que nosotros fuéramos esos santos en luz. Y nadie que haga algo por cada uno de nosotros se va a quedar sin recompensa. Definitivamente la invitación que Dios nos hace es muy cierta. Y está en Juan capítulo 6, verso 37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Nuestro Dios nos invita. Y la invitación de Dios no es hipócrita, es cierta. Es algo que nosotros tenemos que tener por seguro. Ya en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla que ese amor de Dios es muy cierto para cada uno de nosotros. Y en Romanos 8:38 nos dice a nosotros, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es muy cierto para nosotros. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo en nuestras vidas. Hoy nosotros, persuadidos de esas certezas, queremos entender que nuestra eternidad también es cierta. Y el Señor nos lo dice en 2 de Corintios, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 5, verso 1, nos dice, porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. El Señor dice que este tabernáculo, esta tienda que somos nosotros, esta casita de campaña, esto que el Señor nos dio para que nosotros tuviéramos hoy, esta vasija de barro que tiene el Espíritu Santo dentro, dice, si se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. El Señor fue a hacer morada para nosotros y tenemos que agradecer al Señor esto. Tenemos una esperanza de gloria. Nosotros, no importa si morimos o si vivimos, nosotros somos del Señor. Nosotros tenemos una herencia. Nosotros tenemos una casita en el cielo. Nosotros no vamos a pasar de peor a mejor. Decía el apóstol Pablo que el morir era ganancia para él. Y nosotros tenemos que estar persuadidos de esto también. ¿Por qué tanto miedo? Tenemos que ser precavidos. Eso no quiere decir que no seamos precavidos. Eso no quiere decir que seamos temerarios. El Señor quiere que seamos precavidos, temerarios, que seamos gente prudente, que seamos sabios, gente temerosa de Él. Pero no tenemos que estar aterrorizados. No tenemos que estar horrorizados de una manera negativa por causa de amenazas de muerte. Si no nos morimos de un coronavirus, nos vamos a morir de otra enfermedad, o vamos a morir de un accidente, o vamos a morir de lo que sea. Pero sea que moramos o que vivamos, somos del Señor. De eso tenemos que estar persuadidos, de eso tenemos que estar convencidos. Y si no estamos convencidos, vana es nuestra fe entonces. El Señor nos ha dado a nosotros una morada, que es lo que nos dice aquí. Este tabernáculo, si se deshace, nosotros tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra, repitiendo lo que decía en Hebreos capítulo 6, verso 19, tenemos, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué bueno es tener esa seguridad y firme ancla del alma detrás del velo. Si nos acordamos, en el tabernáculo o en el templo, habían 3 lugares
que eran básicos: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando pasaba detrás del velo de entre el lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santísimo estaba la misma presencia de Dios en lo que era el propiciatorio, la tapa que tapaba el arca del pacto, en donde estaban el testimonio, la promesa que Dios había dado de las tablas de la ley en las piedras, ¿verdad? Tenía una vasija con el maná que del cielo descendió como alimento y sustento para su pueblo, y tenía la vara de Aarón que había reverdecido para mostrarle la obediencia a su pueblo y la autoridad que Dios había dado a sus siervos. Entonces, teniendo que allí estaba la presencia de Dios, en donde entraba el gran sumo sacerdote una vez al año, habiendo hecho sacrificio por él, por sus pecados y los pecados de ignorancia del pueblo. Allí dice que la firme ancla del alma que penetraba hasta dentro del velo. Damos gracias a Dios porque el ancla del alma de nosotros hoy está detrás del velo, en la misma presencia de Dios, en donde Dios dijo que ahí estaría. Y hoy en el tabernáculo no hecho de manos, ahí tenemos esa ancla firme del alma, que a nosotros nos dice que esas promesas de Dios son ciertas y que nos consuelan hoy. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el Consolador, el Parácletos, el que nos lleva a toda justicia, a toda verdad, y el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos a Jesucristo, nuestro abogado, y hoy lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios, porque tenemos todas estas certezas consoladoras que nos hacen diferente del resto del mundo, porque el mundo ahora mismo está desesperado, pero nosotros tenemos esperanza, y una esperanza de gloria, que es la que a nosotros verdaderamente nos mantiene con esa ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Damos gracias a Dios. Queremos darte gracias por haber escuchado este mensaje, pero lo más importante es que si aún no has conocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador y no lo has declarado, creyéndolo en tu corazón y confesándolo con tu boca, lo hagas. Porque es algo necesario para nosotros pasar de muerte a vida. Quizás esta sea la única oportunidad que tengas de oír la palabra de Dios. Y yo quiero ser el privilegiado de haber sido tu canal de bendición, en donde nosotros simple y sencillamente, con una oración muy sencilla, creyendo esta palabra que el Señor ha dado para nuestras vidas, nosotros lo creamos en nuestro corazón y lo confesemos con nuestra boca, porque esta salvación es gratuita por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, como decía el Señor a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 del verso 8 al 10. Las buenas obras fueron hechas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, pero la salvación es gratuita por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios nos da. Si quieres puedes hacer una oración muy sencilla, pero que te lleva de muerte a vida. Y dice así: Señor Jesús, yo creo que soy pecador, que tú moriste por mí, y que por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, mis pecados fueron perdonados, que tú resucitaste y que vendrás. Pon mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Si así lo has creído, si así lo has confesado, dice la palabra, eres salvo. Damos gracias a Dios por esto y queremos que el Señor los bendiga grandemente. No importa las circunstancias que estemos pasando, el Señor tiene una casita hecha para nosotros en el cielo. Tiene un tabernáculo mejor que este que nosotros somos aquí en la tierra, allá en el cielo para cada uno de nosotros. Dios los bendiga y mucho ánimo. El Señor viene pronto. Todas estas son señales ante el fin, pero no importa. Los que hemos sido hechos hijos de Dios, estaremos con Él. Y el Señor vendrá como el león de la tribu de Judá. No vendrá como el siervo sufriente, viene como el león de la tribu de Judá. Demos gracias a Dios. Dios te bendiga. Te amamos mucho.